Gracias, Señor, por las tantas bendiciones que nos has dado, por la vida, comenzando por ahí, por la familia, por los hijos. Y bueno, hoy no podemos pasar por alto el felicitar a cada uno de los papás, ¿verdad? Felicidades a todos los papás que están allá en casa, que Dios los siga bendiciendo, que Dios les siga dando fuerzas, que Dios los siga llenando de vigor, les siga dando sabiduría para seguir dirigiendo a cada uno de los hijos, a cada uno de los hijos e hijas que ha puesto Dios en las manos de ustedes. Que Dios cumpla el deseo conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, y que sin duda no nos equivoquemos. Hoy quiero precisamente hablarle a usted como papá. Hoy quiero darle un par de consejos bíblicos, algo que yo creo todos nosotros tenemos metas, sueños, desde que éramos jóvenes soñábamos, anhelábamos y disfrutábamos. Yo no sé cuántos de ustedes soñaron con hacer, con construir, con desear terminar ciertas cosas y bueno, muchas otras cosas. Pero por ahí también he escuchado que cuando ya son padres, y si no logran sus objetivos, que mueren los sueños, los anhelos, etcétera. Yo creo que hay algo todavía que falta por cumplir. Eso es parte de lo que hoy quiero hablar, o eso es parte de lo que yo quiero recordarle como estos consejos. Finalmente quiero hablarlo como parte de la palabra de Dios para usted, para que sea de edificación. Pero antes de ello vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque creemos que tú nos diriges por medio de tu palabra. Gracias porque tu palabra se vuelve vital para nosotros, que alimenta, que dirige, que redarguye nuestro corazón. Gracias por cada papá que está ahí en casa y por tu palabra que hoy nos hable no solamente a los padres, sino a cada uno de nosotros, a cada persona que está escuchando este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recuerdo esa historia tan extraordinaria de la Biblia. Cuando comienza un hombre que cree que ya está listo para salir, para conquistar el mundo, aquel joven que creía que ya podía lograr todo por sus propias fuerzas. Así que le va con el padre y le dice: papá, mira, la verdad es que yo necesito emprender mi negocio por mí mismo. Yo necesito ya hacer lo mío, necesito ya dirigir mi caminar. Así que te voy a pedir, yo sé que tienes una empresa grande, por favor dame una parte, porque yo necesito ya emprender lo mío por mi parte y lo que a mí me compete. Así que el papá le dije: ok, hijo, ¿tú crees que estás seguro para esto? Yo te he preparado, te he dado estudios, te he dado todo y claro que sí, te puedo dar la parte que te corresponde. Así que el hijo toma lo que el padre le había dado de esa parte que le correspondía de la empresa, y el hijo, llegando el momento de comenzar a construir su empresa, obviamente sale según él para tener los contactos, a conocer el mundo y hacer crecer más su empresa. Sin embargo, cuando él sale, se encuentra con cosas atractivas para él, y en lugar de hacer crecer la empresa, obviamente usa todo lo que tenía en la empresa para darle placer a su vida, para comenzar él a disfrutar según de lo que él tenía en el mundo y a su alrededor. Así que llegó el momento en que lo que le tocaba, la parte de esa empresa que le tocaba, se quedó sin nada. Y posteriormente lo que vamos a ver es que, pues, estando en un país ajeno, estaba buscando trabajo en cualquier otra empresa, y estaba buscando trabajo porque decía: bueno, necesito juntar para mi comida, necesito juntar pues por lo menos para una rentita de las más baratas, necesito buscar pues porque deba regresar algún día. Y estando en unas situaciones donde tenía que trabajar en el campo de sol al sol, donde la comida era cualquier cosa, y este hombre dándose de golpes diciendo: híjoles, no es posible que yo pueda estar viviendo así. Cuando estaba trabajando en la empresa de mi papá, bueno, pues por lo menos yo tenía mi oficina, yo podía estar allá, ¿no? Y muchas otras cosas que podía gozar. Así que el hombre dijo: voy a tener que regresar. Juntó el dinero que necesitaba para regresar con su padre. Cuando regresa con su padre y el padre ve que se acerca a la oficina de él, pues corrió a abrazarlo diciendo: hijito, estás aquí, qué bueno, ¿dónde has estado? ¿Cómo te ha ido? Mira, me da mucho gusto, mucha alegría que estés aquí. Y el hijo le dijo: papá, perdóname, te he fallado, te fallé. He fallado a la empresa, te he fallado a ti, le he fallado a la familia, y creo que te he fallado tremendamente, perdóname, quiero regresar aquí a la empresa, he perdido todo.
Y su padre lo toma del hombro, le dice, no te preocupes, ven, vamos a celebrar porque estás. Y llama y le dice a la empresa, vamos a tener fiesta hoy, vamos a celebrar porque mi hijo que pues, perdió todo, pero está hoy con nosotros nuevamente. Y por ahí el hijo, porque tenía otro hijo, escuchó que su hermano había regresado y que el papá iba a hacer una pachanga ahí, una fiesta. Y se enojó y dice, ¿cómo es posible? Yo no me he ido, estoy trabajando aquí en la empresa, me estoy rompiendo las manos, la cabeza día con día y a mi hermano le dan, se va y se acaba todo y luego regresa y todavía le van a hacer fiesta, ¿cómo es posible? Y entendemos hasta cierto aspecto la actitud del hermano cuando se acerca con su padre y le dice, a ver papá, por favor, todos los días me he estado aquí quemando las pestañas contigo para lograr crecer esta empresa y tú lo tiras todo con mi hermano y le haces una fiesta. Y a mí, ¿por qué no me das nada? El padre le dice, hijo, no te preocupes porque toda esta empresa que ahora tenemos es tuya. A ti te corresponde. Y además tú estás conmigo. ¿Recuerdan esa historia? Esa historia que está narrada en los evangelios del hijo pródigo que le llamamos. Esa historia que está ahí precisamente nos ilustra algunos consejos de los cuales quiero hablar el día de hoy. Y quiero comenzar hablando precisamente de lo que ya hemos leído hace un momento ahí en Colosenses. Colosenses capítulo 1, donde ya leíamos, y lo que el Señor tiene para nosotros, y lo que Él quiere además. Pero cuando nosotros hablamos de esta historia, nosotros podemos ver el papel de un padre y aparentemente es un padre consentidor. Aparentemente, bueno, no pasa nada, entonces pues chalala, ven hijito, ya come, ni modo, no pasa nada. Pero quiero que ahorita veamos con calma esos aspectos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra que está usando aquí es vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y este es el consejo que va para ustedes papás, para mí, porque viene de la palabra hacia nosotros. Y este es el primer consejo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de hacer es imitar el carácter de Cristo, imitar el carácter de Dios. Miren, es tan hermoso que nos ha dado una bendición a nosotros como padres, el poder tener hijos. Pero hay que recordar, poder ser papá no solamente es de tener hijos y ya, y que obviamente somos papás por tener un hijo, papá es natural, vamos a decirlo así, pero pensamos que la obligación de papá es mantener a la familia, así como que estoy trabajando, te voy a tener que dar de comer, y esa es mi obligación, hasta ahí llega. Fíjense que es tan interesante esta bendición que Dios nos da de poder ser padres para que nosotros podamos entender el aspecto y la relación también de Él para con nosotros. Porque en primer lugar tenemos que mirar a Dios como el Padre. Y obviamente cuando en la historia del hijo pródigo nos está hablando, podemos hablar que ese Padre es Dios. Y aquel hijo pródigo somos nosotros que queremos decir ya podemos andar solos, podemos volar solos por este mundo, no te necesitamos, Señor. Y cuando llegamos en ese momento, entonces Dios Padre dice, está bien. Sin embargo, aquí nosotros vamos a encontrar esta característica de Pablo escribiendo a los colosenses. Cuando está escribiendo esta parte, nos está invitando, nos está diciendo Pablo, así como Cristo fue llamado a revelar a Dios en la carne, nosotros como padres somos llamados a revelar a Cristo a nuestros hijos. Esto es sumamente interesante. Así como Dios llamó al Hijo, a Cristo, para que fuese revelado aquí en el mundo por medio de la carne, Dios se dio a conocer por medio de Cristo. Y el papel principal de Jesucristo fue dar a conocer al Padre. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque por medio de Cristo conocíamos a Dios Padre. Así, entonces,
Cada uno de nosotros, papá, escúcheme bien, usted ha sido llamado a revelar a Cristo, porque conociendo a Cristo, obviamente entra la función del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a revelar a Cristo? Porque conociendo a Cristo decía, bueno, nuestros hijos pueden llegar al Padre. Entonces, como padres somos llamados, ¿cómo vamos a dar a conocer a Cristo? Porque como padres somos llamados a encarnar el amor de Dios, de lo que Pablo está hablando aquí, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vestido. Esa palabra de vestidos tiene que ver con encarnar, hacerlo nuestro. Encarnemos como escogidos de Dios, que Dios nos ha escogido como padres, nos ha apartado como padres y nos ha amado como padres. ¿Para qué nos ha apartado a nosotros como padres? ¿Para qué nos ha dado esa función de padres? Nada más para tener hijos y ya no. Nos ha dado la función de padres y dice, para que nosotros encarnemos el amor de Dios Padre, encarnemos ese amor hacia nuestros hijos. Por eso dice en el último versículo, que es el 14 de lo que hemos leído, y sobre todas estas cosas vestidos, es decir, encarnemos ese amor que es el vínculo perfecto, es decir, lo que nos une de manera perfecta. Entendemos que lo que nos ha unido al Padre es su amor. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese amor perfecto lo que nos vincula, es ese amor lo que nos une. Amado Padre, hoy quiero recordarte que el amor es el vínculo perfecto para dar a conocer a Cristo. Y el amor tiene muchas expresiones. A veces, en ocasiones no queremos expresar ese amor a nuestros hijos porque tristemente nos han enseñado una cultura donde como que al hombre, al hombre se le trata de una forma diferente. Y sin duda tenemos que encarnar ese amor, porque nosotros como hijos de Dios, cuando Cristo se encarnó, nos mostró el amor de Dios Padre. Y entonces vamos nosotros a revelar su amor, vamos a nosotros, a nuestros hijos, por medio de nosotros, vamos a revelar la paciencia de Dios, pero también vamos a revelar su gentileza, su amabilidad, su perdón. Y esto es importante. El perdón es una de las cosas que tenemos que encarnar con nuestros hijos. Ahora, una cosa es pasar por alto, otra cosa es ignorar, y una cosa muy diferente es el perdón. Usted puede decir, sí, es que ya no dije nada porque ya lo perdoné. Pero el hijo no puede saberlo, si lo perdonó o ignoró lo que él hizo. Usted tiene que decirle, mira, no estuvo bien, pero te perdono. Y esto es algo con lo que viene a recordarnos con lo del hijo pródigo. El hijo pródigo no estuvo bien lo que hizo. Habrá consecuencias que tuvo que vivir. Y cuando le dice al último hijo, no te preocupes, todo lo que tengo te pertenece. Le estaba diciendo, entonces, él ha vivido las consecuencias, pero el perdón es básico para mi hijo. Tienes que entender que el perdón es básico. Y esto es algo que nosotros debemos encarnar para con nuestros hijos. Tienen que saber que perdonamos y que sabemos perdonar. Pero al mismo tiempo tenemos que saber pedir perdón cuando nosotros fallamos. Porque a diferencia de Dios, que nunca nos falla, aunque pensemos en ocasiones que nos falla, no es así. Pero a diferencia nuestra, que nosotros fallamos, tenemos que aprender a pedir perdón a nuestros hijos también. Hijo, perdóname, te fallé en esto. Oye, perdóname, hija, por esto. Tenemos que aprender a pedir perdón. Otra de las malas cosas que nos han enseñado también en esta cultura es que como padres tenemos la autoridad y pensamos que por pedir perdón se nos quita la autoridad, y no es así. Quiero decirle que ganamos más autoridad para nuestros hijos y que les enseñamos a encarnar ese perdón también. Y creo que Pablo sabía de lo que hablaba en esta parte. Debemos nosotros tener esas metas fijas y debemos de tratar de imitar entonces el carácter de Cristo y su obra del Evangelio. Tiene que ser evidente en nuestra vida para así dárselo a conocer a nuestros hijos.
Así que en la manera como nos relacionamos con nuestros hijos, tiene que aflorar precisamente ese amor, ese perdón, esa bondad. Pero también, cuando hablamos de perdón, no significa, y que quede claro, cuando hablamos de perdón no significa que todo tenemos que pasar por alto. Recuerden que nosotros padres no estamos para caerle bien a nuestros hijos, estamos para educar a nuestros hijos. Y Cristo, hablando a la humanidad muchas veces, cuando estuvo aquí en la tierra, habló, y para algunos fueron palabras tan fuertes que le dijeron, los mismos discípulos, recuérdenlo, dijeron: Señor, oye, tranquilo, no le hables tan fuerte, casi, vamos a contextualizar, hermanos, diciendo: oye, pues no le hables tan fuerte a tus hijos, se va a enojar y se va a querer ir de la casa. Y Jesucristo les dijo: ¿se quieren ir también ustedes? Ándale, váyanse. Y los discípulos se quedaron: no, Padre, perdón, no, Señor, ¿cómo crees? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que tampoco estoy diciendo que hay que correr a los hijos, no estoy en eso, sino simplemente hablando de ciertos límites. Y lo que estoy hablando y el consejo es: hay que encarnar el amor y el perdón. Pero el amor y el perdón no significa que tenemos que pasar por alto situaciones que tenemos que enseñarles, porque hay que enseñar. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de esto es que cuando nosotros hablamos de ese perdón, tenemos que entender, hermanos, y esto es aquí también lo hermoso que viene, cuando Dios nos ha amado a nosotros, nos ha perdonado nuestras faltas. Y cuando Él nos ha perdonado, parte de ese amor es que la Biblia nos dice que Él ha perdonado nuestras faltas y que pues las arroja hasta el fondo de mar como una mera idea de ilustrarnos. La Biblia nos ilustra de esa forma para decir: mira, el Señor ya las arrojó, ya no están ahí, no las tiene en mente, no está ahí diciéndote y echándonos en cara a nosotros: oye, es que acuérdate lo que hiciste, acuérdate esto, acuérdate el otro. Cuando nosotros aprendemos y enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón y les enseñamos acerca del perdón, no estamos como padres tampoco dispuestos, no deberíamos como padres estarles recordando a nuestros hijos: acuérdate que también hiciste esto, acuérdate que también hiciste el otro. Recuerden que la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, y que ese es el punto central que hoy quiero recordarles, es la relación que tenemos con Dios Padre con nosotros. Y nos da esa bendición de poder ser padres para entender entonces la relación que nosotros tenemos que tener con Él. Una relación de entendimiento, de amor, de perdón, pero también una relación donde Él nos dice: hey, alto, hasta ahí no, porque te amo. Así como yo recuerdo que muchas esas palabras de mi padre: porque te amo, por eso te estoy diciendo, o por eso te sueno, ¿no? Decían los padres. Pero no estoy diciendo que Dios nos suena, porque hay otra idea por ahí que dicen que Dios castiga. Y sí, la palabra de Dios dice que Dios reprende al que ama, pero no dice castigo, y es diferente la palabra reprender a castigar. Y a veces pensamos o tenemos en la mente que Dios nos castiga, porque así como nosotros tenemos esa relación con el ser humano, con las personas, pensamos que esa es la relación de Dios con nosotros. Porque como no alcanzamos a perdonar como debiésemos, por eso pensamos que Dios se sigue acordando de nuestros pecados, que ya pedimos perdón desde hace mucho tiempo, y decimos: no, pues es que y todavía seguimos cargando con estas cosas que nos pesan, cuando Dios nos perdona y punto. Esto es algo interesante, porque entonces nos enseña la palabra, y la relación de Dios con nosotros nos enseña cómo debemos de tener esa relación con nuestros hijos, cómo debemos relacionarnos con nuestros hijos. Y dentro de esto tenemos que recordar entonces algo que a mí me encanta. Cuando nosotros como padres seguimos el ejemplo de Cristo, tenemos que entender que Cristo corrigió, cuando estaba aquí en su tiempo en la tierra, Él corrigió con el evangelio de la gracia. Sí, el evangelio de la gracia fue parte de su mensaje. Y entonces nosotros tenemos que entender, viene el segundo consejo: cuando vengan las correcciones, cuando hablamos de límites, de lo que yo les decía, tenemos que corregir, tenemos que, amado papá, recuerde, para eso es necesario que nosotros conozcamos el evangelio de la gracia. ¿Cuál es el evangelio de la gracia para empezar? El evangelio de la gracia tiene que ver con el perdón. El evangelio de la gracia tiene que ver con el amor. El evangelio de la gracia es la buena noticia que no mereces, pero que Dios te la va a dar.
Y cuando hablamos de ese evangelio de la gracia, es la buena noticia que necesitan escuchar tus hijos todos los días. Es bueno que tú le digas a tu hijo que lo amas, o a tu hija que decirle te amo. Y también a veces somos muy duros para eso. Nos cuesta trabajo para los papás que fuimos educados en una cultura como que muy rígida, muy machista. Y si te amo, hijo, así como que... Pero es necesario de vez en cuando poder decirle a nuestros hijos, te amo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres necesitamos corregir con el evangelio de la gracia. Porque ese es el parte del mensaje que nuestros hijos tienen que escuchar. Necesitamos amonestar como señal hacia la realidad de Cristo. Es decir, cuando nosotros amonestamos, tenemos que hacer entender que tiene que haber una amonestación porque queremos que ellos sepan caminar y dirigirse en esta vida como Dios quiere que nosotros seamos dirigidos, como Dios nos ha marcado en su palabra esa dirección. No es como nos regañaban antes, de que ¿y por qué? Cuando decíamos, pero ¿por qué porque soy tu padre y qué? O soy tu madre y qué, tú me respetas. O sea, la respuesta que obteníamos de, oye, ¿por qué me regañas? ¿Por qué me haces esto? Porque soy tu padre y punto. Esa era la palabra y la autoridad, te tenías que quedar callado. No, hoy tenemos que recordar que cuando hablamos del evangelio de la gracia y la amonestación del evangelio, ¿por qué te amonesto? Porque la palabra de Dios dice esto. Y entonces tenemos que ir conforme a la palabra de Dios. Pero no vamos a amonestar conforme a la palabra si no conocemos la palabra. 1, 2, no podemos amonestar conforme a la palabra si no vivimos conforme a la palabra como padres. Imagínese que usted como padre llegue y le diga a su hijo, mira, la Biblia dice, no mentirás. Así que por favor no mientas. Y eres el primero en mentir. Tus hijos no te van a creer. Y por eso entonces digo, no, mejor no le digo nada de eso. Y si voy con mi hijo y le digo otra cosa, la Biblia dice, y yo no lo hago, mejor me quedo callado. Pero este es el reto y este es el consejo que yo le vengo a dar, papá. No se limite. Mire, hoy todavía es tiempo de que sigamos caminando, que sigamos corrigiendo. Hay que enseñarle a nuestros hijos que no somos perfectos, pero al mismo tiempo hay que tratar de esforzarnos, que ellos vean, nuestros hijos vean que nos esforzamos por vivir la palabra de Dios, para que ellos también se esfuercen por vivir esa palabra. Y cuando nosotros consideremos que hay un problema, ellos no puedan ver ese problema como un fracaso, sino que ellos puedan ver ese problema como una oportunidad para crecer en su carácter, en su vida, que ellos puedan ver ese problema para poder dar soluciones. Porque si nosotros les enseñamos a hacer eso, ellos van a seguir creciendo, pero sobre todo con el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que entender que uno de los temas que tenemos que hablar en todos los hogares, en nuestros hogares, tiene que ver precisamente con el enojo. Y es un tema para todos, porque el enojo es tanto para mamá, tanto para papá y tanto para los hijos, ¿no? Y el enojo es como una olla express que está calentando, se está calentando, y si no se habla, si no se conversa, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y muchas veces como padres hemos cometido el error de que esa olla express la hemos guardado y llega el momento en que ¡pum! Explota. Y esa explosión hace que precisamente pequemos contra nuestros hijos o contra nuestro cónyuge. O viceversa, si también hasta el caso de nuestros hijos pecan contra nosotros o pecan contra otros, sus propios hermanos o hermanas. ¿Por qué? Pero eso es una cuestión que tienen que aprender. Si nosotros, eso es un tema que se tiene que hablar en casa, si nosotros les enseñamos a controlar ese carácter, a que no explote su enojo, entonces aprenderán a resolver problemas. Porque recuerden que si hay problemas, si explotan, no se resuelven, al contrario, se pueden hacer mucho más grandes. Entonces, el tema del evangelio, si nosotros conocemos el evangelio como padres, si les dirigimos en ese caminar, airaos y no pequéis, acuérdense, hijos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no cuando ya si te enojas en el día, no esperes hasta la noche que te contentes,
pide perdón o alegra tu corazón o habla como tengas que hablar, pero no esperes otro día. Pero si nosotros nos ven como padres enojados, airados, y no le hablo y no nos hablamos, etcétera, etcétera, y mis hijos lo ven y luego les quiero hablar del perdón, les quiero hablar de eso, olviden, nunca nos van a hacer caso. Porque dice, pues papá, tú me dices que no me enoje, tú eres el primero que te enojas, eres el primero que explotas. Es interesante entonces cómo el Evangelio de gracia nos da un aspecto liberador, pero al mismo tiempo es el perdón ahí centrado. Es que es el perdón el que nos libera. Y eso es sumamente importante. Entender que Dios nos ha dado esa libertad con el perdón que nos ha dado. Y cuando nosotros hablamos esto en nuestras casas, nuestros hijos entienden. Papá, quiero darte este consejo. Hoy quiero recordarte entonces lo que Pablo le escribía a los colosenses y lo que es necesario para nosotros. De tal forma que entonces el amor del Padre pueda reflejar el amor de Dios, y que nosotros como padres podamos vivir de la gracia de Cristo, porque Él nos ha escogido a nosotros para ser los padres, vaya, de nuestros hijos. Él te escogió para ser el padre de esos hijos que tú tienes. Así que yo sé que en muchas ocasiones como mamá o papá estamos así como que depende de la edad de nuestros hijos, el carácter de nuestros hijos, y nos estamos ahí agarrando. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este chamaco, con esta chamaca? ¿Qué voy a hacer con este escuincle? ¿Qué voy a hacer con esta jovencita? Y muchas cosas, ¿no? Y hasta buscamos quién hable con ellos, porque recuerda papá, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú recuerda lo que es lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Pero recuerda muy bien lo que ahora Pablo nos está diciendo en Colosenses. Vístete como escogido de Dios. Es decir, tienes que recordar que a ti Dios te ha escogido y que te ha apartado. Porque dice, santos y amados de entrañable misericordia. A ti te ha escogido, a ti te ha apartado para amar a ese hogar, para amar a esa familia, para que tú muestres la misericordia con esa familia, así como Dios muestra misericordia contigo, para que seas bueno con tus hijos, así como Dios es bueno contigo, para que seas paciente. Y es un tema extraordinario la paciencia también. Pero bueno, para eso nos ha escogido Dios. Quiero recordarte esto, Colosenses 3, 12 al 14. ¿Por qué no encarnemos el amor de Dios, encarnemos el carácter de Cristo, para que por medio de ese carácter demos a conocer a Cristo y nuestros hijos conozcan a Dios? Imagínate si mi hijo llega, yo le grito, me grita, nos gritamos, nunca vamos a dar a conocer a Dios. Así que papá, quiero invitarte que de esta manera bíblica nosotros podamos acercarnos, y quiero recordarte que es una de las mejores cosas que podemos hacer. Dios te bendiga, Dios te use, Dios te dé sabiduría, y una sabiduría para que tú puedas dirigir a tu familia, para que tú puedas dirigir a tus hijos. Quiero dejarles precisamente con esta parte de la palabra de Dios también, que es para nosotros, que es para cada uno de ustedes. Y quiero decirles y dejarles con estas palabras: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mí en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar, por lo tanto, lo que les he dicho. Papás, recuerden esto, que Él es quien nos envía. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, papás. Nueva versión internacional, así lo dice. Nueva versión internacional, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 26 y 27. Por lo tanto, papá, te invito a que vengas y que seamos hombres sacerdotes de nuestras casas, siendo ejemplo para nuestros hijos. Dios te bendiga, Dios te use con tu hijo y con tu hija, y que seas de bendición para tus hijos, para esa casa que Dios te ha dado. Vamos a orar. Y vamos a orar. Si están ahí en casa, yo voy a pedir a los hijos que por favor ahí rodeen al papá,
Rodena, papá, si hay algún invitado ahí en casa también, voy a pedir que no dejen ahí a nadie y pongan las manos. Es tiempo de que como esposa, como hijos, vengan, pongan las manos ahí a sus papás. Y vamos a orar por este papá. Vamos a orar porque Dios puede que Dios le dé sabiduría, que Dios les guarde, que Dios pueda bendecirles. Vamos a orar por el papá que nos ha dado. Entonces, quiero pedirle, por favor, que rodeen a sus papás. Si están sentados mejor, pónganle la mano derecha a su papá y vamos a orar por papá hoy. Vamos a orar. Y ahí en casa, esposa, mamá, hijos, oren por papá. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra, gracias por el Padre que nos has dado. Dios, tú eres nuestro Padre celestial y nos has amado con un amor eternal y nos has escogido también para que ahora nosotros seamos padres también aquí en la tierra. Y nos has escogido y nos has apartado para mostrar de tu amor, de tu misericordia, para mostrar y reflejar tu carácter a nuestra casa, a nuestra familia. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho así. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que uses nuestras vidas, que sea tú el poder de tu Espíritu Santo guiando nuestro caminar al tomar nuestras decisiones. Te rogamos que entonces tu palabra edifique nuestra casa, porque queremos vivir conforme a tu palabra, Señor. A cada papá que está viendo este tiempo, esta transmisión, queremos ponerlo en tus manos. Escucha la oración que la familia está haciendo por papá hoy y que tú le des sabiduría para dirigir al hijo, a la hija. Que tú les des inteligencia, Señor, a cada uno de los de casa para que podamos vivir con sabiduría, edificando nuestro hogar cada día, Señor. Te ruego que así el papá pueda hacer uso de su papel sacerdotal ahí en el hogar. Señor, perdónanos si no lo hemos hecho así. Perdónanos, Padre, si ha sido por nuestras propias fuerzas que hemos querido corregir, si ha sido por nuestra propia inteligencia que ha sido muy medida y limitada, si hemos querido orientar esta casa. Te necesitamos. Por eso tu palabra dice que en vano trabajan los que le edifican, si Cristo, si tú, Jehová, no estás en nuestra casa. Sí, Señor, queremos que tú estés en casa y que uses a papá, que lo bendigas. Hoy recordamos en este día a nuestros padres y te rogamos que tú les bendigas, Señor. Bendice a mi padre, bendice a cada padre de cada familia y tu gracia sea con ellos, Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.